No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Woke up with sunshine dancing on my face. Coffee in my cup, starting up the day. Footsteps on the street, music in the breeze. Every little moment feels like it's made for me. At light, eyeglass orphan. It's the simple joys that lift me high. Sunny days and laughter in my sky. Dancing feet, a song to sing. Heartbeats racing with everything. I don't need much to feel alive. Just simple joys to light my life. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este miércoles 22 de julio. Matías Valles en Radio Mallorca. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Y a cuántos grados estáis? Estamos a 34 grados, sensación térmica 41 grados, Uy. humedad 56% y un término que hay que popularizar, que es temperatura de bulbo húmedo, que es el término clave, de 27 grados. Bulbo húmedo. Si conjuga, es una conjugación de la temperatura con la humedad, porque llega un momento en que la humedad pesa más que la temperatura y entonces los efectos térmicos son superiores. Madre mía. Vamos, resumiendo, que hace un calor que te mueres ahí en Palma. Sí, 40 grados a la sombra. Sí. Iñaki de la Torre, buenas tardes. Buenas tardes. Iñaki, ya estamos en los estudios centrales de la cadena SER en Madrid, con ahora mismo 38 grados también. El bulbo térmico no lo sé a cuánto está, pero debe estar por ahí. El raquídeo lo tenemos muy calentito. Más o menos. Se puede calcular en internet, ¿eh? Venga, pues ahora vamos a hacerlo. En algún punto de Galicia, Arturo Lezcano, refugio climático peninsular. Buenas tardes. Absolutamente, buenas tardes. Aquí 25 grados, pero no sé de bulbos, pero de vientos sí, que vamos sobrados aquí, también en Baleares. Aquí tenemos el maravilloso nordés, ese viento que nos permite vivir permanentemente con aire acondicionado incorporado, así que estamos divinamente, no lo quiero decir muy alto. Ya, una cosa, Arturo, que te hablaba Marta con mucha exactitud del refugio climático, es que es verdad, hay un reportaje de 2 páginas del Financial Times nada menos diciendo que Galicia va a ser el refugio climático de toda Europa. ¿Estáis preparados para esto? No sé si estamos preparados, es verdad que hay varias Galicias climáticas, pero es verdad que cada vez se ve más gente de fuera y no solo por las peregrinaciones, el Xacobeo y demás, porque voy a dar una noticia que es de alcance. Yo creo que hasta el agua está más caliente, así que aquellos que vienen ya no solo disfrutan de que los veranos son mucho más dóciles que antes en el sentido gallego, es decir, que hay calor y por la noche te tapas con una sábana nada más, sino que también el agua está, vamos, caribeña casi. Bueno, caribeña, lo que llamáis los gallegos caribeña. Sí, claro. claro. Decir, que no se te congela el meñique cuando te entras, eso ya Exacto. es caribeño, sí. Oye, hubo una época, al menos en mi vida, en la que verano era sinónimo de descanso, de vacaciones. Ahora no es ni siquiera sinónimo de trabajo, sino de alerta meteorológica casi continua, y no quiero contagiar con esto a nadie de mi ecoansiedad, sino todo lo contrario. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Es normal que nos sintamos, pues eso, agotados, con el ánimo bajito, más irascibles incluso de lo normal. Sí, claro que tiene sentido, y tiene que ver con un trocito de tu cerebro que se llama hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. Ya sabes que el cuerpo se tiene que colocar entre 36 grados y medio y 37,5, 37,3, 37,4. Por ahí, por encima o por debajo de eso, los órganos funcionan peor. Para eso tenemos el hipotálamo. Está conectado por un lado a la piel y por otro lado a termorreceptores que tenemos internos que miden cómo está nuestro cuerpo por dentro, ¿no? Si hace calor, el hipotálamo empieza a trabajar más y le empieza a decir a las zonas donde tiene que haber sudor que haya sudor. Le dice a los vasos sanguíneos que se hagan más grandes para que quepa más sangre. Le pide al corazón que lata más rápido para que la sangre circule mejor por tu cuerpo. Claro, el hipotálamo es como una especie de, digamos, ordenador dentro del superordenador que es el cerebro, y se sobrecarga de trabajo. A partir del momento que una zona de tu cerebro se sobrecarga de trabajo, lo que hace es que desatiende otras funciones, y ahí es donde viene
pues eso, impulsos nerviosos que tardan más en propagarse, capacidad de respuesta más lenta, nos cuesta más concentrarnos, incluso nos cuesta más, no sé si te ha pasado alguna vez, que incluso te cuesta más hablar cuando estás ahí a pleno sol. No sé si es por el calor pero sí. alguna Así que disfunción tiene más, mucho pero... sentido la sensación no solo de fatiga que sentimos, sino también de fatiga mental, esto que nos pasa estos días de calor. Ahora vamos entendiendo por qué Rajoy ha escrito los artículos que ha escrito sobre... Saludamos a Raquel Marín, que es neurocientífica, catedrática de Fisiología. Raquel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta y todos los demás. Javier nos estaba explicando, ¿no?, qué le pasa a nuestro cerebro y qué capacidad tiene de autorregularse, o toca simplemente asumirlo y pasarlo como podamos. Hombre, pues toca asumirlo, pero también se pueden hacer algunas cosillas para refrigerar el cerebro. No hay que olvidar que encima el cerebro está metido en un cráneo que tiene pocos sitios por donde ventilar, y una forma natural de ventilar es el bostezo. Así que, de alguna manera, bostezar también ayuda a refrigerar el cerebro. Ya no solamente porque luego uno piensa, pues va echando aire por la boca, sino por todos los músculos que se van reclutando y que también vascularizan y ayudan a que se disipe calor a través de la circulación sanguínea. Eso, o ponerse un pequeño bloque frío en la frente, sin abusar, más de 10 minutos, ¿no?, que te puedes congelar un poco la piel, y eso también puede ayudar, además de refrigerar el cuello. Esto las y abuelas lo que comentabais, las abuelas lo sabían perfectamente. La mía siempre nos ponía la piel del pepino en la frente. Mira, tú qué bien. Sí. Además, el pepino tiene un poquito de paracetamol, con lo cual lo típico que se veía de las señoras con los pepinos en las ojeras tiene algo de sentido por el antiinflamatorio. La sabiduría popular. No sé cómo quedaría, Raquel, bostezar en antena, pero como estoy contagiado de la ecoansiedad que decía Marta, claro, cada verano nos dicen es el más caluroso, que dice hasta cuándo puede aguantar el cerebro, cuáles son los límites de tolerancia de nuestro cerebro a las temperaturas. Pues imagínate que de todas maneras hay gente que vive en el desierto, ¿no? Y están ahí, a duras penas, pero lo consiguen. Pero lo que no cabe duda es que nuestro cerebro, como ya comentabais, por encima de los 37 y algo grados no va a funcionar adecuadamente, y es posible incluso que deje de funcionar. Es decir, porque ya no solo por la parte del hipotálamo, sino también por todas las proteínas y todas las estructuras que conllevan nuestra función. Por ejemplo, los neurotransmisores, que son los que ayudan a las neuronas a hablar entre ellas, que también se pueden ver afectados, puesto que parten de estructuras que se pueden desnaturalizar a altas temperaturas. Con lo cual, Raquel, pues... Sí, hablamos de calor, pero estábamos hablando de, un poco de las condiciones, ¿no? Ahora que utilizamos, aparte del bulbo que decía Matías, pues la sensación térmica, la humedad, el viento. Yo no sé, el cerebro, en toda esa aclimatación, como mejor dicho, que hace y que se regula a través del hipotálamo y demás, cómo lidia con esto que llaman las noches tropicales, ¿no? Que en el sur de España son habituales, pero que en sitios como Galicia ahora vivimos cada vez más. Es decir, por encima de 20 grados, más dificultad para dormir, o sea, cuando el cerebro está, perdón si no es así, en reposo. Vale, pues malamente porque para dormir necesitamos bajar la temperatura sí o sí, tanto del cerebro como la del cuerpo, por lo menos entre medio grado y 1 grado, si no, no vas a dormir. Es decir, esa es necesario para poder conciliar el sueño. De hecho, la melatonina, que es nuestra hormona del sueño, también sirve como termorregulador, ya no solamente con el hipotálamo, sino con una forma de ayudarnos a bajar la temperatura. La melatonina sube por la noche y eso nos ayuda a refrigerarnos un poco más. Con lo cual, si no alcanzas una temperatura adecuada para dormir, no vas a desconectar. Es así. De hecho, pues se sabe que a nivel mundial hay algún estudio que demuestra que el cambio climático a nivel mundial hace que toda la población a nivel mundial duerma de media unos 30 o 40 minutos menos. Es decir, que es ya un fenómeno mundial, o sea que no es algo baladí. Raquel, ¿y el cerebro de una persona que vive en un punto del planeta que es más cálido que uno que vive en uno más frío es diferente? Es decir, ¿se va volviendo diferente a lo largo de miles de años de evolución el cerebro de un esquimal del cerebro de uno que vive en el medio del desierto del Sáhara? Pues mira, esa es una pregunta interesante, porque si algo caracteriza al cerebro humano es su plasticidad, es decir, su capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. No cabe duda que la temperatura influye sobre todo en algo tan importante como la opción a la comida, es decir, no es lo mismo vivir en una zona de India en la que son fundamentalmente veganos, que además tienen una adaptación metabólica, incluso que son capaces de llegar a producir omega 3, cosa que vienen de los pescados, ¿no? Mientras que la dieta de un esquimal yo creo que no la podríamos seguir ninguno de nosotros porque ahí carece prácticamente de verduras, es decir, hay una adaptación no solamente del cerebro,
sino de aquello que llamamos segundo cerebro, que es nuestro intestino, ¿verdad? Es decir, ya nuestra microbiota también está adaptada a ese tipo de contextos, ¿no? Y esta plasticidad del cerebro de la que habla Raquel es no solo atribuible a las temperaturas, sino también a las conductas, es decir, las personas más extremistas tienen un cerebro menos plástico, menos elástico. Pues sí. Y además eso, siento decirlo, no sé qué edad tenéis, pero con la edad se va empeorando. 25 en mi caso. Bueno, entonces estás en plena forma. Sí. Lo digo por lo siguiente. Nuestro cerebro gasta mucha energía metabólica, mucho oxígeno, mucho agua, mucha glucosa, mucho de todo. Entonces lo que no va a hacer es recomponerse y replantearse la existencia a cada segundo, con lo cual ya digamos que hay patrones que adopta como adaptados y asumidos, con lo cual si le vas a cambiar ese patrón se va a resistir mucho. Es decir, si tú ya has asumido que la vitamina C te viene bien para el cuerpo, pues ya tu vitamina C no te la van a cambiar por comer algas del Mar Rojo, que además tienes que irte al Mar Rojo a buscar las algas. O sea que lo de tener la cabeza dura es literal casi, ¿no? No hay sí, quien la... es literal. Hacemos lo que se llama un sesgo cognitivo, de alguna manera necesario para ahorrar gasolina metabólica. Hablando de edad, Raquel, acabas de publicar un libro que se llama Neuropausia, donde hablas de la relación entre el cerebro y la menopausia y algunos de sus síntomas más molestos, como pueden ser los sofocos. ¿Qué debe saber una mujer que esté atravesando esta etapa y qué clichés conviene desmontar? Bueno, el primero, que no va a ser para siempre. Es decir, que no te vas a quedar así para siempre. Es un momento en el cual hay una reestructuración del diálogo que tienen las hormonas femeninas, estrógenos, con el cerebro, porque además las hormonas femeninas tienen una relación con el cerebro casi de matrimonio, ¿vale? El cerebro lo usan para todo, lo usa para su vascularización, lo usa para limpiar toxinas, etcétera. Y de repente pues hay una montaña rusa de hormonas femeninas que empiezan como a generar un diálogo distinto. Es como si de repente tu pareja pues se comportara rara, ¿vale? Entonces, pues, ¿qué haces? Intentar adaptarte, ¿no? Y esa etapa de readaptación a ese nuevo paradigma pues lleva su tiempo. ¿Qué ocurre en consecuencia? Pues que puedes tener pues todo lo que se llaman los síntomas neuropáusicos, palabra que me he inventado, ojo, Muy bien. Que pueden... Sí, me la he inventado, neuropausia, ahí está. Me va a encantar ahí la todavía fuente. no está en el diccionario, sí señor. Sí. Bueno, el caso es que, ¿qué pasa? Que según el tipo de mujer, pues ahí ya n igual a 1. Quiero decir que como tienes un diálogo con tus neuronas de la niebla mental, pues de repente niebla mental. Como tienes un diálogo con tus neuronas que regulan el hipotálamo y la temperatura, pues de repente sofocos o trastornos del sueño, etcétera. Es decir, que realmente es esa readaptación, paciencia, sonrisas y buscar métodos alternativos para, digamos, apaciguar esos síntomas que todas mujeres tienen con muchos recursos. Así que tranquilidad y que no es para siempre. ¿Cuál es el tiempo de adaptación? Pues eso es que varía de unas mujeres a otras, porque de hecho depende de muchísimos factores. Fíjate que incluso hay factores como en cómo has visualizado tu menopausia cuando tenías 30 años, incluso va a afectar en cómo la vivas. Es decir, también el contexto social, la parte del neuroticismo, si eres más aprensiva la vas a vivir peor, te vas a acercar a la menopausia como si fueras un poco al cadalso. Es decir, que depende mucho de cada mujer. Y luego de su estilo de vida, obviamente, el hacer más ejercicio físico o menos te va a condicionar, el tipo de alimentación, porque también es una etapa de cambio en la microbiota intestinal, etcétera. Es decir, que no hay dos iguales. Pero en consecuencia, puedes tener mujeres sin síntomas ninguno, un 30% aproximadamente, con algunos síntomas, la gran mayoría, y con síntomas más graves. Pero la gran mayoría realmente son pequeños síntomas, que pueden durar, ahí vamos, hasta 10 años, dependiendo de las mujeres. Por eso no quería decir esto, porque si no, no quiero amargar a nadie. No, por Dios. No, pero está bien, porque durar... esto entra dentro de la normalidad. No le pasa nada a una mujer porque tenga estos síntomas durante un tiempo prolongado. Sí, porque los hombres podemos llegar a ser tontos podemos ser tontos 40 años los hombres y nadie nos dice nada. O sea que porque estéis 10 años vosotras más difíciles. Sí. Te están metiendo en un jardín, niña. Aquí. No, al revés. Os sacamos 30 años de tontería. Lo que puede ocurrir es que la mujer adaptarse a esa tontería en momentos en los que tiene menos paciencia porque tiene que ocuparse más de sí misma, pues puede costar más. Entonces, indulgencia, flexibilidad. Bueno, vosotras tenéis indulgencia 40 años, nosotros 10, no pasa nada. Muy bien, así me gusta, esa es la actitud. Hablando de tonterías, Raquel, ¿la andropausia es una tontería, es un mito? No es un mito. Las hormonas sexuales femeninas también están en el cerebro masculino y de hecho también la testosterona influye en el cerebro. No es un mito. También hay cambios más paulatinos, entre otras cosas porque los hombres no cicláis. Las mujeres estamos acostumbradas a tener momentos de estrógenos altos, momentos de progesterona altos y eso nuestro cerebro está acostumbrado a esos cambios, mientras que en el hombre pues esos cambios no se dan. ¿Hasta cuándo? Hasta que de repente empiezan a bajar los andrógenos.
¿Y qué ocurre? Que entonces los estrógenos también tienen una pequeña vocecita que antes era más bajita y ahora empieza a aparecer más. ¿Y qué ocurre? Que en algunos hombres tienen incluso síntomas de sofocos o de niebla mental. Hoy es el Día Mundial del Cerebro. La espera media para acceder a la neurología en España es de 109 días y es la segunda mayor demora del sistema sanitario. Por eso la Sociedad Española de Neurología está pidiendo reforzar las plantillas de neurología ante la presión asistencial que sufre esta especialidad para que todo el mundo tenga acceso a tratamiento de una enfermedad neurológica, ¿no? Acceso rápido, digamos. Así que, bueno, también queríamos comentar esto contigo, Raquel. Sí, bueno, en primer lugar, muchas veces se tiene mucho tabú y mucho miedo a la hora de ir al neurólogo. Es decir, que el cerebro tiene dos cosas. Una, que no duele, con lo cual no te enteras que a lo mejor se está poniendo pochito. Dos, que compensan mucho. Es decir, cuando hay alguna pequeña merma, la compensa. Y tres, que cuando ya está enfermito es muy difícil curarlo. Con lo cual, desde que aparecen pequeños síntomas, conviene ir al neurólogo porque es más fácil prevenir que curar. Y en el caso del cerebro es fundamental. Eso dicho, pues es cierto que en neurología pues hay todavía una ventana importante de necesidades que no se están cubriendo, y más en el caso también de la mujer, cuyo cerebro es menos conocido, y precisamente en la neuropausia es cuando también necesita una asistencia particular, que no siempre se ve cubierta, ¿no? Pero bueno, si está ahí ya llamándose a la puerta de viva la neurología, vamos a aumentar ese servicio, pues me imagino que ocurrirá en algún momento. Pues sí. Raquel Marín, neurocientífica, autora, entre otros libros, de Neuropausia. Muchísimas gracias, como siempre, por asomarte a la ventana. Muchísimas gracias a vosotros, lo he pasado muy bien. Que tengáis una feliz tarde calurosa. Igualmente, un abrazo. Venga, un saludo, adiós. Estamos hablando de entender nuestros cerebros en periodos de calor extremo. Cuidemos también lo que comemos, especialmente ahora que comemos más al aire libre, en terrazas, en picnics, en piscinas, en campings, ¿no? Porque la posibilidad de intoxicación alimentaria aumenta durante las olas de calor. De hecho, en España es uno de los países europeos con más casos registrados. Agustín Palma es subdirector adjunto de gestión de la seguridad alimentaria de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Especial atención en las cocinas y en nuestras neveras en épocas de olas de calor como la que estamos viviendo, ¿no? Sí, efectivamente. Hay que prestar, pues más atención y más cuidado en todo lo que es la higiene y mantener las cadenas de frío y cocinar los alimentos adecuadamente. ¿A partir de qué temperatura aumenta el riesgo de una enfermedad de transmisión alimentaria? Bueno, pues cualquier alimento que tenga que mantenerse en refrigeración o congelado, pero bueno, digamos en refrigeración, por encima de la temperatura de frigorífico, incluso en algunas ocasiones también a temperatura de frigorífico, existen multitud de microorganismos que producen intoxicaciones alimentarias y que pueden crecer. Cuanto más sube la temperatura, pues evidentemente el riesgo sigue aumentando. Pero de todas maneras la prevención hay que tenerla a lo largo del año, aunque en estas épocas estivales pues se tenga que extremar, digamos, la precaución. Sí, te iba a decir que justo en estas épocas estivales, hay evidencias de que un alimento puede ser inseguro, ¿no? Por el aspecto, por el olor, pero otras veces no, y ya como información de servicio casi familiar, ¿no? Muchas veces qué señales pueden indicar que, aparte del aspecto, del olor, que a lo mejor tengamos que tener en cuenta, sobre todo determinados alimentos, que pueda ser inseguro para el consumo. Bueno, pues en primer lugar es que ahí está el riesgo. Si lo pudiésemos identificar en todos los casos digamos, mediante los órganos sensoriales y estos organolépticos, pues casi no habría ningún problema, porque cualquier persona lo identificaría. Pero ahí está el problema, en que en muchas ocasiones se producen cambios y no afectan al sabor o al aspecto externo y pueden pasar desapercibidos. Por ello, un aspecto importantísimo es, como decía al inicio, el mantener la cadena de frío. Es muy importante que desde el momento de la compra hasta el momento que vaya a
cocinar y a comer, los alimentos se conserven a la temperatura que tienen que estar conservados y tienen que elaborarse y cocinarse, tengan que cocinar, pues cocinarse completamente para minimizar o evitar todos estos riesgos. Para eso, en muchas ocasiones y más en verano, que bueno, relajamos también un poco nuestras costumbres y todo, y podemos echar mano más de alimentos ya precocinados o prácticamente preparados, sí. Es muy importante seguir todas las indicaciones que hay en la etiqueta de los productos, bueno, pues no solo para mantenerlos adecuadamente a temperatura del frigorífico o si es el caso, sino también y muy especialmente para ver el modo de preparación, para si tienen que cocinarse X minutos a una determinada temperatura, que siempre suelen indicarse pues si es en una cazuela o en el horno o en el microondas, pues hacer caso a esas indicaciones hechas por el fabricante para minimizarlo. Y también la fecha de caducidad, ¿no? Porque a lo mejor, pues eso, la típica indicación de caduca 22 de julio o caduca 21 de julio, y dices, bueno, solo ha pasado un día y tiene buena pinta, pues me lo como. ¿Cómo hay que ser de estricto? Sí. Había el ministro que se comía los yogures caducados. Sí. Depende, es que, dice Agustín. Sí, pero es que... Pero llevaba razón, porque los yogures en principio no tienen fecha de caducidad, sino fecha de consumo preferente. Eso es. A ver, entonces lo que tienen que tener clara los oyentes son que los alimentos que tienen fecha de consumo preferente se están refiriendo fundamentalmente a aspectos de calidad. Luego te lo puedes encontrar enranciado, duro o demás, pero si tú lo has mantenido adecuadamente, ha estado, por ejemplo, en el caso del yogur o cualquier otro, en el frigorífico, y al abrirlo, aunque haya pasado la fecha, tú ves que tiene buen aspecto, no hay un riesgo, siempre y cuando, evidentemente, dentro de lo que marca el sentido común. No te vas a comer un yogur por mucho que sea fecha de caducidad el año que viene, pero de consumo preferente. Pero eso no se puede confundir con la fecha de caducidad, porque la fecha de caducidad sí hace referencia a un aspecto de seguridad. Y por tanto, una vez pasada la fecha, ya el producto se considera no seguro. En el caso del transporte de la comida, comerse. Perdón, en el caso del transporte de la comida, por ejemplo, siempre me surge la duda cuando sales del supermercado y acabas de comprar, por ejemplo, carne fresca y la llevas ha estado refrigerada dentro del supermercado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o puede pasar desde que sales del supermercado hasta que llegas a tu casa? Por ejemplo, si vas andando, si has salido a comprar al supermercado que tienes a 10 minutos de tu casa y hay 38 y 40 grados fuera. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Pues lo que no se recomienda en ningún caso es entretenerte por el camino en otros quehaceres, ¿no? Ahí te escuchamos regular, Agustín. No sé si te puedes mover en algún sitio donde tengas mejor cobertura. ¿Me oís un poco mejor? Sí, ahora sí. ¿Me oís un poco mejor? Sí. Perdonad. Bueno, pues lo que os decía es que hay que planificar un poco la compra. Lo ideal es llevar una bolsa isotérmica. Si vas a comprar alimentos que estén en frío o congelados. Y una vez que estás en el supermercado, lo que hay que empezar es por todos aquellos productos que no necesitan frío. Una vez que tengas hecha prácticamente toda la compra de todos aquellos productos que no necesitan frío, entonces es cuando hay que sacar de las vitrinas y donde están los productos congelados y los refrigerados. Y en el momento de pasar por la caja, a la bolsa isotérmica. Y una vez que sales del supermercado, pues el tiempo exacto que te lleve andando o en el coche, si es que has ido en coche, hasta tu casa, sin dilatar, digamos, ese tiempo en absoluto, es lo recomendable. Y nada más llegar a casa al frigorífico. Por cierto, una buena medida puede ser también que, dependiendo de qué cosas, por ejemplo, la bolsa isotérmica, vayan dentro de la cabina del coche, si va a tardar un poquito el recorrido, porque va con aire acondicionado y no en el maletero, que sería lo que pensaríamos. Pero yo no sé si estas exigencias que hacemos al consumo privado, es decir, a nosotros como últimos eslabones de la cadena alimentaria, se cumple durante toda la cadena alimentaria. Es decir, no sé si somos más rígidos con nosotros mismos sin saber lo que ha ocurrido desde el momento en que se ha producido ese alimento, se ha generado como alimento, hasta que ha llegado al supermercado. ¿Hay controles suficientes para saber que esto es así?
Sí que los hay, y por regla general somos más flexibles con nosotros mismos que lo que es todos los controles y todas las exigencias normativas a las que está sometida la industria que produce alimentos y la industria y todo el sector de la distribución. ¿Pueden suceder algún error, alguna rotura de cadena de frío, etcétera? Por supuesto, puede suceder, y en general, como medida de autocontrol, las empresas esos productos no los ponen en el mercado porque es su responsabilidad y su responsabilidad es poner en el mercado productos seguros. Pero como la legislación no aplica al individuo particular, ahí es donde en ciertas ocasiones podemos no darnos cuenta o no tener la formación o la educación en seguridad alimentaria suficiente como para entender la importancia también de esa parte alícuota de responsabilidad que a lo largo de toda la cadena alimentaria tenemos también como consumidores. Por último, Agustín, ¿hay algún tipo de alimento que sea recomendable evitar si estamos, sobre todo, comiendo en una terraza o en un picnic a 40 grados? Bueno, pues voy a tirar un poco de un clásico. Lo que no es recomendable son las mayonesas, por ejemplo, caseras. Lo recomendable son las mayonesas o alguna salsa que sea, industrial. En el caso de que lo hagas la comida en tu casa, como si estás consumiendo fuera, evidentemente que sea industrial y que se haya mantenido en todo caso de manera adecuada, porque por muy industrial que sea, si está en un sitio expuesta al sol a unas temperaturas de 40 o 50 grados o 30, pues puede igualmente estropearse y dar lugar a un problema de seguridad. Y luego, también de cara a todos los, mercados que hay ahora en verano y chiringuitos y demás, lo que recomendamos es que la comida se cocine completamente. Las hamburguesas, las tortillas, todo que todo esté bien cuajado y bien cocinado para reducir cualquier riesgo. Muy bien, Agustín Palma, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Un abrazo. Ya hace calor en la cafetera, ya hace calor debajo de la higuera, ya hace calor, pregúntale a quien quieras, pregúntalo. Ya hace calor sin contemplaciones, hace el amor, toma precauciones con el calor, que se puede hacer mejor. Mucho calor. La Ventana, en Ser Podcast.
Vamos camino de las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Estamos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, Arturo Lezcano, Iñaki y yo. Vamos a abrir de alguna manera la ventana al mundo, porque entre el Mundial y toda la actualidad que tenemos en nuestro país ha pasado medio desapercibido que acaba de tomar posesión el 7º primer ministro de Reino Unido en los últimos 10 años. Andy Durham asumió este lunes su nuevo cargo. Londres, María Sabarís, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tiene muchos retos por delante, pero yo diría casi que el primero es el de ganarse la confianza de sus ciudadanos, de su partido. No sé cuál es la sensación entre la opinión pública. ¿Se confía en él como la persona que pueda dar algo de estabilidad política al país? Bueno, a ver, es verdad que Andy Burnham ya viene con una muy buena imagen, tiene buena imagen en Reino Unido, es quizás el político mejor valorado en los años en los que estuvo como alcalde de Manchester. Allí se ganó mucho por su carácter, ¿no? Muy cercano a la gente, pues se ganó mucho la familiaridad y una buena imagen entre la gente. Lo que pasa, lo que se lee estos días, leyendo perfiles de él, lo que dicen los analistas es que sí, es una persona muy cercana, tiene mucho optimismo, mucho entusiasmo, pero muchas veces le falta tomar decisiones, le falta ese último punch para poder tomar decisiones claves, y temen algunos que le pueda faltar eso cuando se ponga fea la situación en el país. Un político de Manchester llegando a primer ministro como Andy Burnham es como si un catalán fuera presidente del gobierno, que nunca lo ha sido, y es muy difícil que lo sea. Es decir, es el norte de Inglaterra, es otro concepto, no tiene nada que ver con Londres. Pero me interesa mucho, María, el proceso. Es decir, 7 primeros ministros en 10 años. En Downing Street solo sobrevive el gato, porque el gato dicen que es el mismo, ¿no? que ha estado durante todos estos primeros ministros. Pero tanto en conservadores como socialistas, como en los laboristas, son el propio partido, los propios ministros los que se rebelan contra el primer ministro y acaban decapitándolo, acaban derrocándolo. Esto es muy distinto de lo que sucede en la política española. ¿Cómo se vive esto allí, estas rebeliones internas? Bueno, esto es un ciclo infinito, como bien dices, y además es que a mí me ha hecho mucha gracia estos días, porque una de las primeras cosas que dijo Andy Burnham cuando fue nombrado líder del partido es que quería acabar con todo esto de hablar por detrás, generar otra vez unidad en el partido, que estuvieran todos a uno. Y lo primero que escuché ayer, cuando anunció que iba a eliminar el IVA de la factura de la luz, fue a un laborista del equipo de Starmer criticando la decisión. Entonces, claro, lo primero que pensé es, bueno, obviamente esto no va a pasar, no ha durado mucho, y como él, muchos otros, enseguida, en cuanto... Yo creo que no tienen margen, de todas maneras, los políticos aquí, porque enseguida hay críticas, pero sí que hay una cosa cierta, y es que el Partido Laborista a Burnham lo ha elegido, y esto lo he escuchado varias veces en la prensa británica, porque es una persona ganadora, porque tiene cara de ganador, y el Partido Laborista lo que necesita es una persona que gane las elecciones de 2029. Y Starmer ya no tenía ni cara de ganador ni ningún tipo de entusiasmo, tampoco, casi viéndolo. Pero es alucinante. A mí me gustaría saber desde fuera del Reino Unido, pues los dos grandes temas, ¿no? Dónde se posiciona Burnham. Uno es la relación con Trump, y otro es su relación a lo largo del tiempo con el Brexit, que al final todo un poco se organiza en torno a lo mismo, ¿no? ¿Hacia dónde crees, María, que se orienta él en la política exterior británica? O sea, si reforzar ese vínculo transatlántico fraternal prácticamente, o girar un poco más y a ver qué pasa con Bruselas. Él hizo campaña por el Remain, ¿verdad? Sí. Hizo campaña por el Remain, y dijo en una ocasión que estaba seguro que volvería a ver a Reino Unido en la Unión Europea, pero en la campaña en la campaña para ganarse su escaño en el Parlamento, ya dio un poco marcha atrás. No marcha atrás, pero bueno, lo del segundo referéndum... Un poquito, puso unos grillos... Sí, lo del segundo referéndum ya lo dio por zanjado. Además es que bueno, yo creo que ya no entra en la política británica eso. Sí. Pero sí que es cierto que no le hemos escuchado. Ha hablado con Trump, ha sido una de las primeras personas, eso sí sabemos, que ha hablado con Trump, y que en esos temas en la Unión Europea, incluso en Ucrania,
va a seguir la línea que estaba siguiendo hasta ahora el partido. No sabemos mucho más, porque lo cierto es que Bormann desde el primer día se ha centrado en la política nacional, en hacer medidas para aliviar la presión económica sobre las familias y de cuál va a ser su postura, la política internacional. Solo sabemos que va a seguir la misma línea que el anterior gobierno, pero el ministro de Exteriores lo ha cambiado, con lo cual algún cambio habrá, pero por ahora poco sabemos sobre esto. Iba a decir que es alucinante en el Reino Unido en los últimos años y todo este proceso que comentabais, que lo de los 100 días se queda larguísimo, ¿no? O sea, ahí, según pase el verano y las olas de calor que también llegan ahí, ya estarán no con críticas, sino bueno, con esos murmullos en el Parlamento y también dentro del partido. Tienen un año de esperanza de vida los primeros ministros. Pero hay una cosa, María, me parece que por lo menos Burnham lo que sí ha conseguido es levantar las expectativas electorales de los laboristas, que han pasado por delante de Nigel Farage, de los extremistas, de los ultraintegristas ingleses en las encuestas. Sí, eso además ha habido un cambio. También ha coincidido con la polémica de Nigel Farage por corrupción y esto, sí. Unos dineros, sí. Pero sí, en el momento en que empezó a sonar ya como candidato para sustituir a Starmer, las encuestas, las intenciones de voto se han vuelto un poco a lo que eran hace casi un año, que donde el Partido Laborista y Reform UK estaban a la par, un poco por encima el Labour, y ahora han vuelto, después de estar hace pocos meses a 9 puntos de diferencia, ahora prácticamente vuelven a estar a la par. Aún así, quiero decir, es un vuelco potente en las encuestas, porque es que arrasó Starmer, o sea, los laboristas arrasaron en las últimas elecciones de lo mal que lo habían hecho todos los antecesores conservadores. O sea, que quiero decir, sí, pueden decir que ahora han mejorado circunstancialmente, pero el batacazo en las encuestas con respecto a si miramos el día que fueron las elecciones, creo que es grandísimo, ¿no? El daño que ya se ha causado. Sí, desde luego. Es verdad que, claro, el Partido Laborista vino de una victoria arrolladora. Siempre se dice aquí, más por los demás que por el partido en sí, claro. Pero sí que es cierto que el vuelco fue tremendo. O sea, de no hablarse de Nigel Farage a hablarse de Nigel Farage como primer ministro, algo bueno, que claro, que nadie pensaba. Pero, como digo, ahora, desde que empezó a hablarse de Andy Burnham, que es una persona que es muy popular en este país, entre la gente, es el único político de Reino Unido que tiene una imagen positiva entre la ciudadanía, ya antes de cuando ya era alcalde de Manchester. Quizás es una imagen que también se ha ganado más en el norte del país, y ahora lo que tiene que hacer es estabilizarla en todo el país. Bueno, a ver si lo consigue. Seguiremos hablando. María, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Ha salido en la conversación Donald Trump. En este mundo a veces distópico en el que vivimos, tenemos al presidente del país más poderoso del mundo en guerra abierta contra el Tribunal Penal Internacional y amenaza con desmantelar la institución ladrillo a ladrillo. Vamos a La Haya. Isabel Ferrer, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es lo que ha dicho Marco Rubio, literal, ¿no? Sí, ladrillo a ladrillo. La broma que le hacen aquí es que el edificio del Tribunal Penal Internacional tiene metal, tiene cemento y tiene cristal, pero no tiene ladrillos. En realidad, el principio que defiende Washington es el de siempre. Los militares y funcionarios estadounidenses solo responden ante el sistema judicial de su país y no ante un tribunal internacional. Llevado al extremo, se supone que cualquier estadounidense es impune en el resto del mundo. Y esta ofensiva viene de lejos contra el tribunal que dictó una orden de arresto internacional contra el principal aliado de Estados Unidos, contra Israel, contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu. En marzo, eso fue en el año 2024. Pero en el año 2020 la Fiscalía del Tribunal abrió una investigación sobre Afganistán que incluía los posibles crímenes que habían podido cometer las tropas estadounidenses. Y ahí es donde Washington empezó a sonar todas las alarmas, porque de ninguna manera estaba dispuesto a que sus soldados pasaran por ningún tribunal internacional. Entonces, estos dos episodios en esta administración de Trump lo que le demuestran a él es que, bueno, que no piensa estar, no son miembros del tribunal, pero no reconocen ni su competencia ni el alcance de lo que puede hacer. Y lo que quiere ahora es reducir la influencia diplomática a base de sanciones y luego influir en otros países que puedan más o menos depender de Estados Unidos,
que tengan algún problema económico y que o se marchen del tribunal o que no le den el dinero que se necesita el presupuesto para poderse mantener. Es que ha llegado al extremo Trump, Estados Unidos, de dictar una ley de reacción contra la Corte ilegítima, le llama internacional. Es decir, es esta dialéctica siempre trumpista en que emplea además las siglas de la Corte. Decías que la Fiscalía había imputado, vamos a decir así, a Netanyahu por primera vez a un jefe de gobierno o de Estado en ejercicio occidental, porque Israel, nos guste o no, es un país occidental. Y claro, a esto se ha sucedido, pero que el fiscal jefe Karim Khan está acusado de acoso sexual y agresiones sexuales por 2 subordinadas, que también se ha ligado con lo anterior. ¿Cómo se ve este laberinto allí en La Haya? Bueno, hay más cosas. Fíjate que cuando se pide la orden de arresto contra el presidente ruso, contra Putin, en Washington no dice nada. El aliado de Occidente depende de cómo sea, ¿no? Claro. Claro, y luego, bueno, lo del fiscal Khan, este fin de semana, no, este viernes se va a saber qué pasa con él, está suspendido, tiene que responder la Asamblea de los Estados parte del tribunal, que son 125 estados, tienen que decidir si lo mantienen o lo cesan. Es una situación tremenda porque es una figura emblemática, no solo dentro del tribunal, sino como la persona que lucha contra todas las injusticias del mundo, incluidos las violaciones y los acosos de todo tipo que pueda sufrir la población. Entonces es tremendo para él y para la situación del tribunal. Y supongo que aunque le imponga sanciones, o bueno, si esto pasa de la amenaza, si le impone sanciones a Estados Unidos, el tribunal podrá seguir funcionando, imagino, pero habrá impacto sobre algunas de las investigaciones en curso, pues pienso en Ucrania, en la propia Palestina, en Sudán y en los muchos conflictos que hay por el mundo. Bueno, claro, el problema es que tiene en estos momentos, de sus 18 jueces, tiene 11 sancionados por Estados Unidos y los 3 fiscales. Pero no solo a ellos, sino a todas las instituciones o particulares que cooperen con el tribunal. Con lo cual, el que sale perdiendo es la víctima, porque no se puede investigar en esos países, porque te van a sancionar. El problema de los jueces y los fiscales es que, como todo se reduce a las administraciones económicas que pasan por Estados Unidos desde una tarjeta de crédito a cualquier otra cosa, no pueden ni siquiera contratar un viaje en avión, una habitación de hotel, pagarse la compra. Es tremendo, tienen que hacer filigranas para poder sobrevivir. O sea, cuando oímos sanciones económicas son de ese tipo, tan tangibles, tan del día a día. Ese es el tipo de sanciones que les imponen. Sí, suena muy importante, muy incluso pomposo, ¿no? Sanciones, pero la realidad es que no pueden comprar la comida. Fíjate. Es lo que le pasó a la alta comisionada también de la ONU para Palestina, ¿no? A Francesca Albanese. Le impone sanciones y es que le afecta a todo, a su cuenta del banco donde le ingresan la nómina todos los meses. Sí. Es que es una política, lo de Washington, de acción directa, terminante, definitiva. Aquí hemos vivido la expulsión, no sé cómo llamarlo, de los hoteleros mallorquines y por tanto españoles de Cuba, todos desaparecidos, y con el tribunal hace exactamente lo mismo. Cualquier persona que colabore con el tribunal pasa a ser pues prácticamente un delincuente, es decir, y actúa siempre así, es impresionante. Bueno, a ver qué... Sí, además es la impunidad buscada por Estados Unidos en el mundo entero, cuando ellos, Venezuela, sacan a Maduro, bombardean lo que se supone que son narcolanchas y matan a los que están allí. Todo eso tiene una tipificación jurídica y son delitos que se pueden castigar, y sin embargo es la impunidad que busca. Pues sí, veremos a ver el siguiente capítulo. Isabel Ferrer, muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo fuerte. La Ventana, con Marta del Vado. ¿Qué está pasando, Arturo, en Argentina? Que están corriendo por ahí, por redes sociales, unas conspiraciones... no sé, a mí me sorprende, pero bueno, es que ya... A ver, os decía el otro día, me sorprende que os sorprenda. Ya. Es interminable en el análisis, y muestra un botón si alguien adivina lo que es la doctrina del peronismo, que levante la mano, porque eso nos llevaría horas intentar descifrarlo. Pues esto es un poco lo mismo. En Argentina son muy
dados a profundizar y dar vueltas sobre los hechos, y en este caso los hechos que apuntaban a una victoria, apuntaban y apuntan, vamos, a una victoria aplastante de España sobre Argentina, pues empezaron a darle vueltas, sobre todo en las redes sociales, que hablan de conspiranoias de todo tipo, pero que son disparatadas, ¿no? Entre otras, que Argentina entregó la final porque estaba amenazado el presidente de la Federación Argentina por el FBI por sus negocios en Estados Unidos. Pero todo esto además escala, porque a lo largo de los días y de las horas las redes sociales están furiosas. A mí el algoritmo me premia, entre comillas, con todo lo que pasa por estar tan pendiente de Argentina, y es increíble porque esto alcanza incluso a Rosalía. ¿Qué está pasando? Ahí donde lo dejo. Con Rosalía. Pues con Rosalía está pasando que se le ocurrió poner sobre un post de Mia Khalifa una frase en inglés diciendo que estaba cantando La Perla, Mia Khalifa, y entonces dice qué bien que la perla ha sido derrotada, ¿no? Los perlas han sido derrotados. Bueno, de ahí una bola de nieve tremenda en las redes que han hecho, y esto lo publican los medios más importantes de Argentina, que hay una furia en la que los fans argentinos quieren devolver las entradas de los conciertos que tiene Rosalía dentro de 10 días en Buenos Aires. Pues bien, hace 2 horas, como suele pasar en este tipo de efecto dominó, la propia Rosalía, aún lo tenéis al alcance de clic en sus stories de Instagram, se ha disculpado diciendo que ama Argentina y que nada más lejos de la realidad. O sea que esto colea y colea y colea. Que ama el peso argentino y que no pasa nada, hombre, no pasa nada. Rosalía no gana para rectificaciones. Ella no sé cuántas veces ha tenido que decir que lo que dijo no lo había dicho. Yo creo que son los riesgos de confundir al fútbol con una religión. Decías, Arturo, que Argentina es interminable en el psicoanálisis, no solo en el análisis, sino en el psicoanálisis. Totalmente. Y tengo dos contraargumentos. Primero, que Argentina era la favorita de Donald Trump, no nos cabe ninguna duda. Y segundo, que en octubre, en Oviedo, Messi, nada menos, recibirá el premio Princesa de Asturias de manos de la princesa Leonor. No sé qué mayor homenaje cabe de España al fútbol argentino en este caso concreto. Mira, todo es posible y todo además nace, si os acordáis, de la semifinal contra Inglaterra, que ellos tomaron como su propia final, en la que los jugadores recogieron del césped la bandera, la pancarta que le tiró unos aficionados que ponían "Las Malvinas son argentinas", y esa es la mayor de las conspiraciones, por no decir conspiranoias. Esos jugadores borraron de sus posts sus propias fotos con las banderas porque la FIFA, porque Trump, porque el orden internacional y sabe Dios quién más, pues dijo que bueno, pues que estaban amenazados y que les harían perder la final después de semejante toma de posición ante el imperialismo, en este caso británico. No, y sobre todo porque los clubes ingleses, que pagan muy bien, no contratarían a jugadores argentinos que hubieran exhibido banderas, digamos, antibritánicas en el sentido de las Malvinas. Aunque los que jugaron la final de la Copa del Mundo de Fútbol eran karatecas, todo por lo que me pareció a mí. Porque... Sí. En fin. De eso se habla menos. Sí. Nosotros somos muy de Rosalía. Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi yale. Yo ando despechada, a loca, bajé con un... Y no renegamos del psicoanálisis, pero hombre, que sea en base a hechos y no a conspiranoias, en fin. Arturo Lezcano, Matías Valles, muchísimas gracias, amigos. Un abrazo, Matías. Un beso fuerte. A todos. Iñaki, ¿seguimos? Seguimos con Diego Galaz. Eso es. Que Dios me libre de volver. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.